¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. En Televaldepeñas recuperamos la normalidad y estamos ya en esta primera tertulia de actualidad de 2024. Feliz reencuentro. Y para iniciar este primer programa de la tertulia hemos elegido un asunto que va a estar muy pronto de plena actualidad en nuestro panorama local y comarcal. Invertimos el término habitual de esta tertulia y nos dirigimos, nos enfocamos, nos centramos en lo próximo. Tierras raras. Seguro que a ustedes este término les suena, lo evocan, de la segunda mitad de la pasada década, entre los años 2014, 2015 hasta 2018, 2019, cuando hubo un pronunciamiento ya jurídico y político que rechazaba estos proyectos de minería extractiva en nuestros términos municipales dentro de la provincia de Ciudad Real. Bien, pues deben ustedes saber, si no lo saben ya, a través de sobre todo de las organizaciones ecologistas, que hay un nuevo proyecto de investigación, por el momento solo de investigación, a cargo de la misma empresa Quantum Minería SL, que se propone, les explico, el proyecto se llama Neodimio y hace alusión al metal, al elemento químico metálico que está presente en los grandes imanes utilizados, a saber, en la fabricación de las baterías de los coches eléctricos, en los aerogeneradores, los molinos aerogeneradores. Pertenece a las monacitas y, como digo, pues está utilizado en estos elementos, en estos productos, muy en expansión, muy en boga. Serían casi 9.000 hectáreas las afectadas en los términos de Santa Cruz de Mudela, de Torrenueva y de Valdepeñas. En el mapa podemos ver perimetrado el área que va a estar dentro de la influencia de este proyecto que le vamos a comentar, a describir y a comentar a continuación. Coge parte del término de Torrenueva, todo el término municipal de Santa Cruz de Mudela y parte del sur del término de Valdepeñas. Se sitúa en lo que refiere a Valdepeñas muy próximo, la zona de explotación y de extracción, al Cerro de las Cabezas, al Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas y al cauce del Jabalón. Pues bien, serían la toma de 1 millar de muestras y de unas 400 calicatas o pocillos, para enterarnos más gráficamente, de unas dimensiones de unos de 1,5 metros por medio metro de anchura y hasta 5 metros de profundidad. Las organizaciones ecologistas dicen que convertirían estas 8.760 hectáreas en un auténtico colador dentro de una zona que es considerado de interés paisajístico y de biodiversidad. ¿Qué conocemos en general, en términos generales, como tierras raras? Son básicamente 17 elementos químicos que son imprescindibles para fabricar, como digo, baterías de coches eléctricos, paneles solares, ordenadores, smartphones, teléfonos móviles actuales, cámaras de vídeo y las lámparas LED que ya se utilizan en el alumbrado público de nuestros pueblos y ciudades. De un lado está valorar qué puestos de trabajo va a crear esta industria de minería extractiva de tierras raras, qué riqueza va a dejar en la zona, qué capacidad de continuidad puede tener y, por otro lado, si eso va a compensar la contaminación de nuestro subsuelo, la sobreexplotación de nuestros ya casi inexistentes reservas de agua y la brecha paisajística que va a dejar. Valga esto como introducción antes de presentarles a la mesa que hoy van a ver casi multitudinaria, porque hemos aumentado el asunto que trataremos tanto en la primera parte como en la segunda, así lo requiere el número de nuestros invitados. En primer lugar, saludamos a Elena Solís, que es abogada ambientalista. Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz de reencontrarnos contigo una vez más. Nos acompaña en esta mesa Gregorio Sánchez Llévenes, es el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas. Gregorio, bienvenido. Pues nada, muchas gracias de estar aquí con vosotros. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, Fernando Prieto. Fernando, feliz año. Gracias, igualmente, buenas tardes. Y Ángel Luis Rivas, nuestro profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto. Buenas tardes. Bien. Nunca más.
tiempo habrá para ello, pero el nunca más lo refieres a las tierras raras o lo que vamos a... A todo. Bien. Elena pertenece a la organización Ecologistas en Acción. Hay otra organización ecologista, la plataforma Sí a la Tierra Viva, que se formó, si ustedes tienen memoria, al albur de estas tierras raras hace algunos años, que va a presentar, Elena, alegaciones en los ayuntamientos de los municipios afectados por este proyecto. Desde vuestra organización, ¿cómo concebéis, cómo enfocáis y cómo podéis comentar este proyecto denominado Neodimio? Neodimio. Bueno, lo primero es que estamos en consultas previas, lo que quiere decir que en la consulta pública todavía no ha empezado, se consulta a los ayuntamientos, a las administraciones determinadas y a los grupos ecologistas. En estas consultas previas lo que está buscando la Administración es sugerencias hasta qué punto deben pedir el impacto y el análisis de este proyecto a la empresa, ¿no? Entonces estamos ahí, no estamos todavía en el periodo de alegaciones, quería clarificar, sino en el periodo de observaciones, y como tal nos han consultado a Ecologistas en Acción, pero aún así cualquier ente, cualquier persona física, no, pero cualquier ente o organización puede hacer observaciones a la Administración, que quede claro. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como un déjà vu, o sea, otra vez la misma historia, con la misma compañía, prácticamente en el mismo territorio, con prácticamente los mismos valores naturales, porque solapa de nuevo la cepa, es decir, la zona de protección de aves, de aves esteparias del Campo de Montiel, donde tenemos una rica parte de la agricultura, que el paisaje es muy importante, pero la economía es también muy importante, ¿no? Entonces tenemos las bodegas de Santa Cruz, que están directamente afectadas, tenemos bodegas valdepeñeras que también están afectadas y, por supuesto, muchos olivares, ¿no? Entonces, lo que es curioso de este proyecto es que después de unos cuantos años, que fueron desde el 2014 al 2017, cuando hubo una denegación del proyecto, pero después no nos olvidemos que una batalla jurídica, que tengo que decir que fueron los terratenientes de la zona los que financiaron esta batalla jurídica, que llegó al Tribunal Supremo y donde se dio carpetazo a este asunto. O sea, me resulta curioso y insto a los ayuntamientos que digan que es esta sentencia en particular, que por las características similares del proyecto y del territorio es la base para lo cual tienen que hacer observaciones en contra del proyecto, ¿no? Y sobre todo la consejería, lo que es el órgano sustantivo, que es la Consejería de Industria, y el órgano ambiental, que es la Consejería de Transición Ecológica. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es qué tipo de empresa tenemos aquí. El tema de las materias primas, el tema de todo lo que has nombrado, el dilema entre seguir utilizando estos diferentes, el avance, y tener que poner territorios patas arriba, es lo que utilizan las compañías oportunistas básicamente para llenarse los bolsillos, porque no nos olvidemos de quién es Quantum Minería. Quantum Minería, el director es Javier Merino, es una persona que está imputada, que ha tenido unos problemas legales importantes, y hay una serie de caracteres ahí. Además, esta empresa no tiene ahora mismo activa ningún proyecto. Los proyectos que tiene en la web, está incluso Matamulas, que está finiquitado, está otro proyecto gallego que está finiquitado, aunque los permisos mineros están ahí, y está Tesorillo, que es otro proyecto que también está finiquitado. Entonces, esta empresa está mintiendo en su website en relación de lo que son. No son mineros, son especuladores. Y eso hay que decirlo claramente. Entonces, esto lo sabe la Junta. Esto hay que tenerlo en cuenta, y en ese sentido, si estamos hablando de compañías mineras serias, sí, pero no es el caso de Quantum Minerías. Gregorio Sánchez Llévenes, tenemos que hacer también algo de memoria porque nos estamos retrotrayendo. Ella ha empleado el término déjà vu y está muy acertada. Gregorio, el ayuntamiento en estos años de la primera andanada de Quantum Minería se pronunció claramente, después de un periodo, digamos, de duda y de valoración, se pronunció en contra.
Bueno, hay que recordar que el Ayuntamiento de Valdepeñas, yo recuerdo especialmente aquella moción y aquel debate, era enero del 2016 y fue el primer ayuntamiento que se posicionó en contra del proyecto de tierras raras en la comarca en aquel momento. Eso hizo que a partir de ahí el resto de ayuntamientos que se fueron posicionando paulatinamente tomaran posición. Pero no solamente ayuntamientos, sino el movimiento social. Es decir, hasta ese momento, y lo recuerdo perfectamente porque estuvieron en el salón de plenos, la plataforma Sí a la Tierra Viva apenas se había tenido contactos internos entre ellos. De hecho, se pronunciaban en contra de que hubiera partidos políticos que acompañaran y que estuvieran en esa movilización, que querían una movilización muy social, términos ciudadanos. Estamos recordando 2015, 2016, lo que quedaba de todo el tema de eso que vino a llamarse cuando se tomaban las calles, las plazas y lo de... El 15M. 15M, todo el movimiento. Nació rebufo, entonces. Todo el mundo ahí apolítico, apartidista, y bueno, pues en aquel sentido. Y fue ahí, yo creo que fue esa la clave para que la sociedad política, los partidos políticos y las instituciones se movilizaran, pero también para darle ese apoyo a esa movilización. Fue a partir de esas mociones que fueron cayendo en cascada cuando se fue sumando más gente. Tal es decir, Ecologistas de Nación, por ejemplo, en aquel momento no estaba. No, Ecologistas de Nación aparece ya en una segunda movilización. Es decir, en aquel momento todo el mundo estaba un poco, bueno, que no sabíamos, nos pilló a todos sin saber, era algo que nos pasaba por primera vez en estas tierras nuestras, a partir de aquello también el Consejo Regulador de Denominación de Origen Valdepeñas, se aprobaron las primeras alegaciones, etcétera. Es decir, en aquel momento yo creo que hay que decirlo, hay que reconocerlo, y ahora también el Ayuntamiento de Valdepeñas se posicionó en contra de ese proyecto sin que nadie se lo hubiera pedido todavía como tal. ¿Qué diferencia puede haber entre aquel posicionamiento en cuanto a lo que se enfrentaba y lo que ahora se propone que se reviste o se presenta como un proyecto de investigación? Claro, la segunda fase. Aquel proyecto también tuvo una fase de investigación que fue anterior, que estaría en torno al 14, 13 y tal, ¿no? Y que pasó un poco bastante desapercibida. Es decir, aquello fue durante la última parte de la legislatura de Cospedal en la Junta, y se autorizó ese proyecto de investigación, lo autorizó el PP ya casi en el periodo de transición del cambio de gobiernos en aquel final de legislatura, ¿no? Y cuando llegó fue, pues eso, finales del 2015, una vez que en el 2015 había habido cambio en la Junta de Comunidades. Y ahí fue cuando de alguna manera hubo esa movilización social, porque esa primera fase pasó un poco desapercibida, ¿no? Eso fue la diferencia. Yo creo que ahora estamos en una primera fase, que lo que hay que decir públicamente, y creo que no hay ningún problema en decirlo por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, al menos no hay ningún problema en decirlo, y digo por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, porque aquella moción a la que hacemos referencia, en aquel momento salió con los votos de tres partes. Hubo una parte, en aquel caso el Partido Popular, que se abstuvo, no votó a favor de aquellas alegaciones y no votó a favor de que se posicionara el Ayuntamiento en esas alegaciones. Hoy por hoy el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, este proyecto no le gusta, sigue en la misma posición en la que estaba entonces, y en este periodo de alegaciones previas a la fase de apertura de esa investigación, es decir, lo que hay solicitado es una solicitud por parte de Quantum a la Delegación de Desarrollo Sostenible y en concreto al Servicio de Minas de la Delegación Provincial, en la que autorizan que poder llevar a cabo esas catas o calicatas de las que se ha hablado antes. Nosotros estamos, como bien ha comentado Elena, lo mismo que los tres ayuntamientos de la zona, lo mismo que otras entidades, estamos
invitados a personarnos en ese proceso de alegaciones, y el Ayuntamiento de Valdepeñas va a presentar ya alegaciones en este primer momento. Y con posterioridad pues iremos viendo, ¿no? Pero lo que está claro, la Junta también, por parte de la consejera, y el otro día en una rueda de prensa a pregunta de los medios de comunicación, ya se pronunció diciendo que al Gobierno de Castilla-La Mancha este proyecto tampoco le gustaba. Otra cosa es que el proceso administrativo tenga que tener su recorrido, y luego pues el resto de administraciones, la sociedad civil, los partidos políticos, etcétera, iremos presentando alegaciones o iremos trabajando en el sentido en que vayan marcándose los tiempos y los procedimientos administrativos. Pero ahora ya, en este inicio de procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Valdepeñas presentará alegaciones. Fernando, Ángel, yo os invito a echar un vistazo a este plató. ¿Cuántos teléfonos móviles hay encima de la mesa? Yo iba a decir algo de eso. ¿Cuántas cámaras? Veo 3 cámaras activas funcionando en este momento. ¿Cuántos ordenadores vemos? Infinidad. Nuestros compañeros técnicos están trabajando en varios de estos. Si hacemos una ortofoto en Valdepeñas, ¿cuántas placas solares encontramos ya? El alumbrado público, es decir, la reflexión, ¿a dónde va? Las tierras raras se van a extraer de algún sitio y las va a extraer alguien. Claro, vamos. Industrias, especuladoras o empresas Vamos serias. a ver, ¿Ante qué estamos realmente? De lo que se habló antes a lo que se habla ahora hay ligeros cambios, por no decir profundos cambios. Es decir, yo creo que hay que hablar cuestiones muy concretas y muy definidas. De lo de antes a lo de ahora Europa se ha pronunciado, y la minería antes no era un sector estratégico y ahora sí es un sector estratégico, que es una diferencia grande, bastante grande. Si no queremos perder la comba de la evolución, las tierras, evidentemente, como has dicho, habrá que extraerlas. No sé si de aquí, de allí, de donde sea. Si contamina el ambiente, lo contamina aquí, allí o donde sea. Yo soy el primero que no me gusta que contamine mi pueblo, ¿eh? Yo, vaga, eso... ¿Cederías una explotación tuya para hacer una calicata, para extraer? Vamos a ver, sería entrar en otra situación. Otorio. Si mi explotación agraria no es rentable, yo la voy a vender. Y si la vendo, me va a dar lo mismo el comprador que sea. Valga eso por delante. Porque muchas veces se dice el paisaje, la agricultura y tal. Si la agricultura es rentable, la vamos a mantener, pero si la agricultura no es rentable, no la vamos a mantener. Y te voy a poner un ejemplo que ocurrió antes, que hubo una revuelta social, no como tal, pero sí importante, que fue, ¿os acordáis?, cuando hubo el arranque masivo de viñedos, ¿no?, que se pagaba, hubo cantidad de gente que dijo, no al arranque, que esto es una barbaridad, no sé qué. Vale, se arrancaron las que se tuvieron que arrancar. Ahora, hoy en día, se van a arrancar tantas como antes o incluso más, sin cuartos, es decir, va a haber la misma pérdida patrimonial, sin compensación económica a cambio, y además sin ningún tipo de queja por ninguna parte, ni social, ni económica, ni política. Y eso se da uno la vuelta por el campo que quiera y lo verá cómo se está prácticamente quedando la zona sin viñedos, y ante eso hay un dato. Hace 15 años aproximadamente 26, 27.000 hectáreas y quedan alrededor de 14.000 en la zona de producción de Valdepeñas. Es decir, que hay una pérdida. Estamos en cuanto, vamos a intentar reducir los razonamientos. Quiero decir, vuelvo a decir como principio, a mí no me gusta, es decir, cuando se produce contaminación y un cambio físico y un cambio importante en lo que va a ser nuestro territorio, creo que no, pero también pienso que si todos estamos en contra del avance tecnológico, pues estaremos en contra de todos. Lo que no podemos decir que aquí no y en otro lado sí. Es decir, pienso que si se contamina aquí, se contamina allí. Otra cosa distinta sí lo que ha comentado Elena. Si la empresa no es una empresa como tal, pues entonces hay que mirarlo de diferente manera. Si la empresa es una empresa minera y cumple, es muy difícil que la administración diga que no, porque si hay una ley y la cumple va a ser difícilmente. Otra cuestión será si van a tener patrimonio o si no van a tener patrimonio, si van a tener cuantía económica para explotar o para expropiar el terreno, que eso sería otra fase muy distinta. Don Ángel. Sí, hace un momento utilizaba Elena la expresión compañías mineras serias, a las que acaba de referir el presidente Fernando, frente a las especuladoras. Obviamente, una compañía minera seria, por definición, habrá que permitirle no sencillamente entrar a saco y empezar a explorar y a explotar las tierras. Pero obviamente si se puede certificar de alguna manera por trayectoria, por proyecto, etcétera, etcétera, que es una compañía minera seria,
en el sentido científico, técnico, ingenieril e incluso de respeto ecológico del paisaje, del territorio, de la gente que vive, etcétera, etcétera, de las aguas que se puedan contaminar, etcétera, etcétera, pues obviamente habrá que darles un voto de confianza. Claro, cuando se dice que el cambio viene por la cuestión de la investigación, ¿no? Claro, cuando metemos la palabra investigación por el medio, pues ya parece que lo estamos justificando todo, es una cuestión científica, ¿no? Como es científica no puede ser mala, ¿no? Eso puede ser simplemente un maquillaje con respecto al primer proyecto o un cambio de estrategia, digamos, legítimo, ¿no? Si cogemos realmente, se trata de una investigación previa, seria, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, claro, todo esto, el problema es cómo queda después el paisaje, independientemente de si ha sido seria la investigación, serio el trabajo ingenieril, técnico, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo hace unos años, igual 10 o 12 años, se hablaba, por ejemplo, en Galicia estuvo a punto de empezar una mina a cielo abierto para extracción de oro. Se paralizó sencillamente por las protestas de la gente. Aquello iba a ser una barbaridad. Además, la empresa lo decía, el proyecto que planteaba la empresa lo decía clarísimamente. Contratamos a gente de aquí, 2 o 3 zonas en Galicia, sobre todo una, contratamos a gente de aquí, le damos trabajo, le damos sueldo hasta que saquemos todo el oro posible. Y cuando nos vayamos nos llevamos todo el oro. El oro aquí no va a quedar. Lo que va a quedar es el agujero, los agujeros, todo esto. Y puestos de trabajo que se habrían desaparecido en el momento en que se desmonta la mina. Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones, yo a priori, y viendo cómo se plantea el asunto, yo creo, a simple vista, independientemente de cuán seria sea la compañía minera, que según dice Elena, Elena ha afirmado rotundamente que está dirigida o que la lleva o que es responsable de un tal Javier Merino, y Javier Merino me suena de hace años y que si es un especulador, en el sentido más triste y lamentable de la palabra, pues obviamente hay que paralizarlo. La cuestión habrá que ver el proyecto y a ver si es verdad que hay una justificación auténtica científica en términos de investigación previa y de auténtico rendimiento económico en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que no conlleve lo que se suele llamar la tragedia de los comunes, ¿no? Es decir, damos un montón de puestos de trabajo durante 1 año, 2 años, 3 años y destruimos una zona para 50, 60, 100. La llamada tragedia de los comunes, ¿no? Lo que es de todos lo destruimos para que durante un tiempecito, en términos históricos, digamos, breve, pues tenga trabajo la gente. La gente, claro que quiere trabajo. Yo le recomiendo a la gente que vea la película Asbestas. La gente quiere trabajo. La gente quiere trabajo, entonces lo presentas de una manera más o menos demagógica, más o menos populista, y explicando que sencillamente vamos a dar puestos de trabajo, sueldos estupendos durante un cierto tiempo, pues la gente, a menos que se le presente bien, sin demagogias, etcétera, etcétera, se le explique, la gente va a querer esos puestos de trabajo y se va a enfrentar a quien intente echar atrás el proyecto. Por eso, pues la gente que sabe de esto va a tener que plantearse de una manera muy seria, muy firme. Daremos voz, espacio y voz en Televaldepeñas a Quantum Minería, si lo desean, sus máximos responsables, y a partir de aquí, después de ya casi 25 minutos de introducción, pues vamos a abrir barra libre de opinión y de datos, de información, para ya no solo dar nuestro punto de vista, sino datos objetivos, asépticos sobre aquello a lo que nos estamos enfrentando. Elena. Vale. Bueno, dos puntualizaciones. El proyecto Matamulas en el 2014 era un proyecto... Abajo, aproximadamente la zona. Torrenueva. Torrenueva también. Eran 3 proyectos, Matamulas y Rematamulas 1 y 2. Era un proyecto europeo, Fernando. Era un proyecto europeo subvencionado por Europa y era el primer proyecto de lo que era la fase de materias primas. Es decir, el tema de Europa está ahí desde el 2012, en particular, donde se empezó con el argumento, que lo puedes coger o no, de que no podemos depender de China. Eso no ha empezado ahora, eso empezó en el 2012 o 13. Tú si vas te metes en Google y verás que el proyecto Matamulas está ahí, es decir, a eso no ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado es que ahora hay un nuevo reglamento de la Unión Europea que va a hacer mucho más fácil explorar y explotar este tipo de minas, porque son materiales que consideran necesarios y estratégicos. Esa es y porque va a haber mucho dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, Ecologistas en Acción estuvo ahí desde el minuto cero, Gregorio, no sé, tú lo sabes muy bien. Me llama la atención que digas que no estuvo, porque el equipo de comunicación de Sí a la Tierra Viva era de Ecologistas en Acción.
todas las notas de prensa que salieron, y no es verdad que el Ayuntamiento de Valdepeñas fueron los primeros que se declararon. El Ayuntamiento de Valdepeñas, como los demás ayuntamientos, después de muchísimos meses de presión por parte de Sí a la Tierra Viva, de Ecologistas en Acción, que estábamos trabajando juntos entonces, y de la sociedad, porque yo tuve esas conversaciones con el alcalde. En fin, entonces lo que quería decir es dos cosas. Yo sí he visto el proyecto y tenemos que diferenciar entre el proyecto de investigación y el proyecto de explotación. Va a haber calicatas de 1,5 metros por 1,5 metros, pero también van a ser de 5 metros y lo van a hacer con una excavadora. Entonces lo que no dicen es que para hacer 5 metros de profundidad con una excavadora tienes que tener una rampa, porque si no, ¿cómo vas a hacer 5 metros? Eso no lo dicen. Tampoco dicen en qué época de año lo van a hacer, tampoco dicen dónde van a mandar las muestras, no dicen dónde van a estar las calicatas. O sea, el proyecto es absolutamente indefinido y de en sí se tiene que pedir muchísimo más información a la compañía. Pero ¿qué pasa? Que esta compañía no tiene recursos, esta compañía habrá alquilado algún servicio, pero esta compañía tiene en sus fondos tiene 9.000 euros. Entonces esta compañía prácticamente no tiene recursos, entonces es muy difícil que haga un estudio serio, ¿no? Entonces eso para empezar. Y después lo que tenemos que ver es que el proyecto de investigación, una vez que sea autorizado, lleva automáticamente el otorgamiento del proyecto de la solicitud de explotación. Lo que quiere decir que es muy importante que aprueben para la compañía que aprueben el proyecto de investigación. Y lo que tenemos que hablar aquí fundamentalmente son de los riesgos que estamos viviendo con estos temas. El primer riesgo es el agua, no hay agua. El segundo riesgo, el agua que se utiliza para procesar estos materiales. ¿Qué vas a hacer con ese agua? ¿Lo vas a dejar en unas balsas ácidas para siempre, como está pasando? Evidentemente no van a ser de la escala de las balsas que vemos en la zona de Andalucía, pero prácticamente tenemos que ver qué pasa con ese tema. El otro tema del que no hablan incluso en las calicatas es que este tipo la monacita gris en particular tiene torio y uranio. Es un riesgo para los trabajadores que no haya un estudio relacionado con lo que es la radioactividad de este tipo de proyectos. De hecho, en el anterior proyecto se declaró el Consejo Nuclear de Seguridad Nuclear diciendo que el proyecto Matamulas tenía que haber llevado en sí además un estudio de radioactividad. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando haya movimientos de kilómetros y kilómetros de tierra, quien va a sufrir en esas nubes va a ser las poblaciones cercanas. Tú no puedes controlar las nubes de polvo que se pueden crear en este tipo de minería de transferencia. Luego, por supuesto, están los valores naturales. Está el valor natural de que tenemos, no como dice el estudio, una pareja de águilas, sino que tenemos varias parejas de águilas imperiales en la zona. Tenemos lince, tenemos sisones, tenemos incluso un montón de aves protegidas. Entonces, ese tipo de cosas es un estudio que es muy simple, que necesita más trabajo, ¿no? Y eso es lo que vamos a decir en las alegaciones. Por alusiones, si quieres. Un poco por alusiones. Sí que ruego, compañeros, sí que ruego intervenciones más breves, porque estamos cargando. Ya muy corto. Es muy técnico, muy breve. La rampa para las catas implica cráter. ¿Cráter? Sí. Pues no lo sé. Implica acceso. O sea, hay que hacer una rampa. Si tú lo vas a hacer con una Acceso para Eso tiene que ir a un hueco. Claro. Vamos a ver. No, requiere una rampa. 5 metros. Puede ser con retroexcavadora, Claro, o hay un pozo. perforadoras que no son retroexcavadoras que te hacen eso, ¿eh? Te lo pueden hacer igual. En el proyecto Si hace dice falta que es una rampa, excavadora. Claro, por eso Siendo quiero cráter. decir, vamos a ver, yo creo que lo que hay que diferenciar es si el proyecto es muy serio o el proyecto no es muy serio. Es decir, si la compañía fuese una compañía minera de tradición, ¿cambiaría lo que es la opinión? Sería la primera cuestión. Es decir, si aquí cambiamos y vamos a una empresa minera de toda la vida, tradicional, y en todo el proyecto pone todas las fases, cómo se va a realizar, qué grado de contaminación, qué cantidad de agua, etcétera, etcétera, todo lo que lleva el proyecto. ¿Cambiaría lo que es la opinión? Sería la primera cuestión a ver. La segunda cuestión, es decir, si el ecologismo lo entendemos local, regional, nacional o mundial.
Lo entendemos, porque es decir, si contaminan aquí, contaminarán allí. Lo entendemos. Es decir, aquí vamos a ver cómo somos o cómo no somos. Y la última cuestión, si somos todos, entre todos, capaces de renunciar a la telefonía, a los aerogeneradores, a los molinos de viento, a las pantallas, a los coches eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si todo eso lo valoramos, lo hacemos un cóctel, a ver qué sale. Porque claro, si nos oponemos aquí, pero decimos que sigan en China explotando, y si contaminan aquí, allí contaminan, pero no pasa nada, no sé qué tipo de ecologismo es, o si lo sacan en Extremadura con el litio, que es tan importante, pues no sé cómo nos comportamos y tal. Yo por eso entiendo que son dos cuestiones grandes a diferenciar. Si la empresa es seria y cumple, creo que es muy difícil por parte de la administración que se oponga. Ahora bien, si no pone todo lo que es un gran estudio y serio de lo que va a hacer, pues evidentemente va a tener lagunas y se va a echar para atrás. Y luego yo creo que el hándicap que realmente tenemos, a mi entender, que de minas entiendo bastante poco, por no decir casi nada, sino simplemente lo que he tratado de documentarme, es que es lo que se ha dicho. Aquí por donde se le va a escapar, para mi punto de vista, al proyecto es que no tenemos agua. Y eso yo creo que es la base fundamental. Puede haber más argumentos. No, pero ese es uno de los fundamentales. Puede haber más argumentos. Yo por terminar, lo último, en el proyecto, los pocillos se excavarán mediante retroexcavadora. Pues es que ya cometió un error importante, es decir, que lo ha de decir, porque es que hay otros aparatajes para sacarlo, No, vamos. es que eso es lo curioso. Con que unas es por dimensiones detrás. de 150 por 50 De todas formas, centímetros. hay retroexcavadoras con un brazo Pero una uña larguísimo, que hay saca- muchos, que hay saca los muchos. 5 metros, no No hace saca los falta 5 metros, no hace falta hacer rampa, Pero hay bueno, retroexcavadoras inmensas, yo creo dos cosas. Una, por aclarar, creo que la situación es diferente. Claro que porque la diferente. situación a nivel, por desgracia nuestra, en contra de lo que yo pienso, la situación es diferente porque el cambio de la Comunidad Económica Europea, como bien ha dicho Elena, no tiene nada que ver lo del 2012 Con lo de a ahora, actualidad. nada, ni A la parecido. actualidad lo considera estratégico, Estratégico puro y duro. especial, puro duro, mira al sur de Europa y nos pone como foco de la reserva de Occidente. Frente a China. Hemos pasado de la Frente a reserva China. espiritual a la Dice frente a reserva China, Países claramente, escandinavos también. y la parte de los países escandinavos, el sur de Suecia, etcétera. Noruega. Y luego hay otra parte también, que es el Plan Nacional Integrado, ¿no?, de Energía y Clima, que hace ahí un totum revolutum en el que también se nos puede colar cosas por ahí. O sea, tenemos, ¿A qué te refieres? porque también deja más abierto el tema de la Si le cambia, yo creo que es de la fundamental el agua. explotación minera. Pues Y- porque no tenemos. Y lo único que tenemos que estar es, yo estoy de acuerdo, creo que es el momento de empezar a pronunciarse. Estamos en la fase de evaluación, es decir, la Administración ha recibido un permiso, como el que se va a construir una casa, como cualquier permiso administrativo de cualquier administración que os podáis imaginar. Y ante eso hay unos protocolos, un reglamento, una forma de actuar. Y entonces la Administración va a actuar. Que la documentación que se presenta en todas las condiciones en las que está parametrado tal y cual, Va a ser difícil pues, oponerse a eso. lo admitirán. Claro. Ahí están las alegaciones para que los demás digamos a la Administración, en este caso la Consejería, tener en cuenta esto, mirar lo otro, no han tenido en el proyecto esto falta, no han tenido en cuenta lo otro, y por ahí tienen las alegaciones. Y luego ya, si quieres, por aclarar dos cosas. He dicho, cuando he dicho el primer ayuntamiento, el primero no he dicho la primera movilización, he dicho el primer ayuntamiento. Valdepeñas Vale. fue el primer Sí, es verdad, ayuntamiento. sí. No que estuviera desde el principio y tal. Y que estuviera ecologista, puede ser que estuviera ecologista, pero entonces sufristeis igual que sufrimos nosotros, que es el apagón de banderas, porque yo no vi banderas de ecologistas en Nación hasta el final, Porque estábamos conscientes. como tampoco nos dejaban que lleváramos banderas propias los demás. Es decir, Ya. que ese apagón de banderas también se sufrió. Pero Gregorio, la pregunta que yo he lanzado, que creo que casi todos las queréis eludir. ¿Renunciamos al avance tecnológico o no? Sí, bueno, y esa otra parte. Yo no creo que tenemos que verlo también. Existe también la parte de reciclaje, existen también otras medidas. Es decir, Sí, pero tú reciclas, pero el primero hay que hacerlo. Sí, pero que quiero decir Sí, que- que a lo mejor hay que tener en cuenta de podemos no renunciar al avance tecnológico, podemos no renunciar a todas las mejoras que supone eso, pero también lo podemos hacer de una forma diferente a cómo se puede estar haciendo en otros países. También con la hipocresía, ¿no?, que cuando contaminan ellos nos da lo mismo. Es decir, cuando se contaminan Eso es ellos. eso es lo que, Cuando- eso es exactamente lo que ha dicho. Es decir, ¿Puedo? que no nos estamos preocupando de cómo están Eso es lo que en planteo. Mongolia, Eso es ¿no?, lo que donde planteo. están las principales ¿Los de reservas. Mongolia?
El norte de España, fíjate, Sí, yo no no, te digo pero eso. las Intervenciones, por principales reservas favor, de estos más minerales fugaces en la y China más más profunda, concentradas. en Mongolia, ¿cómo estarán? Dos Elena. puntualizaciones, Fernando. La monacita gris que hay aquí tiene una concentración tan pequeña, porque ese estudio ya lo hicimos para el caso judicial con un perito, con físicos especiales, tiene una concentración tan pequeña que tienes que mover kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra para coger un puñado de neodimio. Si la pregunta- No, perdona, es que tiene mucho que ver, Sí, es no, que sí, no la es lo pre- mismo la concentración de los materiales en China aquí. ¿Y eso qué es lo que te indica? Que aquí lo que hay es especulación, aquí lo que hay, perdona, es extracción de fondos públicos a través de los subsidios europeos y después, por supuestísimo, los chanchullos que tenga la compañía subiendo y bajando en los rollos financieros, eso por supuesto. Entonces estamos diciendo Pero que- otra cosa, Fernando, tú en el estudio de Matamulas se decía específicamente que las polvaredas que se iban a armar van a ser tales que iba a afectar la fotosíntesis de las viñas y de los olivares. Tú has sido presidente. ¿Tú estabas cuando hicisteis alegaciones el Consejo Regulador? ¿Estabas Él no estaba. entonces? No estaba yo de no sé presente. quién estaba. Pero se hicieron, de hecho, las hicimos nosotros, Ecologistas Nación, y os la dimos. Porque es que se iban a cargar toda la denominación de origen. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. La nube de polvo no se va a quedar en Santa Cruz. Bueno, hay menos, depende del aire. No, si yo, vamos a ver, te quiero si yo decir, lo estoy diciendo, parece que vais a ir todos contra mí porque estoy haciendo como... Si la cuestión que yo planteo es decir... Abierto otro frente, ¿eh? Claro, Abierto otro la frente. cuestión que yo estoy diciendo es, vamos a ver, si es rentable se explotará, si no es rentable no se explotará. no, estás Pero las equivocado. caricatas te las van a abrir. Vale. No, es estás bien. equivocado, porque ahí No, el vamos a ver, dinero si se lo no van a estamos- embolsar antes de que Entonces sea estamos hablando que rentable. Europa es medio tonta y da cuartos a alguien Hombre. que va a investigar y se embalbosillar. Bueno, vale. Esa es la cuestión, Bueno, ¿no? bueno, esa, bueno. esa es la cuestión, entonces. Hay mucho dinero Pues entonces, si esa es la perezoso en el cuestión, mundo. si esa es la cuestión, hagamos una alegación a Europa para decir, no sean ustedes tan simples para dar cuarto a esto. Hombre, el gobierno español va a estar presidiendo hasta cenar Europa, es decir, bueno, y está, y tiene comisarios, y tiene que decir, bueno, seamos serios nosotros. Si los representantes europeos no son serios, seamos nosotros serios. Vayamos a hacer. Si no es rentable, entiendo que no se explotará. Si es rentable, bueno, pues vamos a ver cómo es. Si es un movimiento puramente especulativo, entiendo que los representantes políticos de nuestra zona y de nuestro país se opondrán, porque dirán, hombre, para que se lleve los cuartos alguien que no va a producir absolutamente nada, mejor no se dan y se emplean otro que sea mucho más eficiente y eficaz. Que tampoco sería la primera vez. Que tampoco sería la primera vez, evidentemente, Que ¿no? no sería la primera vez que se ha opuesto, es decir, que esto ya Claro, entiendo. ya Y una luego vez también, que no tenía una las garantías, puntualización. Hay ciertos elementos que no son reciclables. El imán no es reciclable. Bueno, hay una parte del imán. Muy pequeña, es decir, prácticamente no merece la pena reciclarlo porque es mucho más costoso que la extracción. Y lo que mueve mucho la monacita son los imanes Sí, potentes. ¿no? Y aquí lo que buscan Y aquí lo que buscan No, es la potencia. monacita tiene diferentes elementos, Sí, sí, uno de pero los uno de los cuales que es se, el neodimio, claro, y pero uno de ellos también es el que tiene se lleva. europio Y hay tiene otro otras cosas. que no se quiere comentar. También se utiliza hasta para medicina, sobre todo en tema de cáncer. Es decir, que por supuesto. hablemos de todo, es decir, negarnos rotundamente, yo el primero, que sí es para especular, creo que no merece la pena ni debate. Pues Es decir, eso es lo que chico, hay que pues ver. si es un tema serio, vamos a ver si es rentable o no es rentable. Vamos a ver lo que se gana o lo que se pierde. Sí, yo creo que hay que entrar en Vamos ese a tipo de poner aquí valoración. un punto y aparte, porque nos ha desbordado el tema y el número de participantes en esta mesa. Lo vamos a reiniciar y vamos a continuar hablando de tierras raras y veremos a ver si alguno de los demás temas de rabiosa actualidad en nuestro país y en nuestro entorno más próximo pueden ser tratados en la segunda parte. Yo voy a poner punto final a esta primera planteando al ayuntamiento, al concejal, teniente de alcalde de Medio Ambiente, una cuestión que le pido que me responda después. Y es si el hecho de que tengamos un parque arqueológico con un entorno de protección susceptible de futuras excavaciones es un parapeto suficiente para esta operación o para este proyecto de investigación o de extracción de tierras raras. No me responda Gregorio y en unos minutos retomamos. No se vayan. Y
continuamos en esta primera tertulia de actualidad de 2024 que hemos iniciado sobre un asunto extremadamente delicado y que va a dar que hablar en los próximos meses si no capitaliza totalmente la agenda de actualidad local y comarcal de este año. Estamos hablando de tierras raras. Hay un nuevo proyecto de la empresa Quantum Minería que afecta de lleno a 3 términos municipales: Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Udela. Yo despedía la primera parte, lo digo para los que se incorporan ahora, preguntándole al teniente de alcalde de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, Gregorio Sánchez Llévenes, si el hecho de contar, porque la parte que afecta al término de Valdepeñas está muy próxima al Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, que debe de tener una zona de especial protección a su alrededor para preservar posibles futuras extracciones y excavaciones arqueológicas que quedarían totalmente adulteradas y destruidas con estas catas que se pretenden hacer en busca de minerales de tierras raras. ¿Cuál es la respuesta, Gregorio? Sí, una de las alegaciones que se están presentando por el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene que ver con la protección del Cerro de las Cabezas. Si bien es verdad que la línea marcada en el proyecto queda por debajo, dirección sur, es decir, queda fuera de lo que sería el Cerro de las Cabezas, pero bueno, dentro de su área de influencia, bueno, podríamos considerar que puede entrar y en todo caso, bueno, más vale prevenir que curar, y entonces hemos planteado que esa zona se extienda más. O sea, que la afección se amplíe. Claro, que ese sur, esa parte, pues vaya más al sur. Es decir, para que la gente se haga una idea, vendría por debajo de lo que es la rotonda para coger ya la autovía desde el puente del Cerro de las Cabezas. Y el término municipal de Valdepeñas llega hasta el área de descanso. Estamos hablando de 2 kilómetros, un poco más que habrá desde esa rotonda, desde ese puente, de esa desviación, hacia lo que es el área de descanso. Aquí dejábamos el debate en la primera parte poniendo en contraposición el interés legítimo por llevar a cabo un proyecto de extracción industrial de minerales útiles para hacer componentes a los que nadie renunciamos. Ustedes nos están viendo gracias a las tierras raras, porque tienen un televisor que contiene minerales de tierras raras. Y ustedes tienen teléfonos móviles que usan mucho tiempo cada día. Y eso se hace con minerales de tierras raras. Ahora bien, aquí lo que se ha venido a plantear, o especulábamos sobre la especulación, de que posiblemente aquí el móvil, el modus operandi, sea no tanto la finalidad industrial, sino la mera investigación para captar o hacerse beneficiarios de una convocatoria de ayudas europeas. Esto es en grandes rasgos lo que veníamos a sugerir. No, a ver, la ayuda europea ya se le ha dado. De hecho, en el proyecto habla, no dice cantidades, pero habla específicamente de los nombres de las ayudas europeas que se han dado para esto. Esto es lo que, en términos teóricos ecologistas, hablamos de captación, de extracción de fondos públicos. Ahí es lo que se llama un chiringuito. Se monta un chiringuito para captar dinero, es decir, bueno, aquí además, en cuyo caso además a veces están las universidades, no a veces, bastante a menudo están las universidades. No nos olvidemos. Eso ya es más grave. No nos olvidemos que en Matamules estaba implicada la Universidad de Madrid de Minas. Entonces aquí lo que hay es un chiringuito para captar, ya se ha dado el dinero a esta gente para que investiguen y después se les dará más dinero si llegan a explotarlo. Pero es que además esa compañía, ellos no están cotizando en bolsa. Si estuvieran cotizando en bolsa sería mucho más fácil, porque claro, en el momento, porque hay otras compañías que lo hacen también, mineras, en el momento que se anuncia que se les ha dado la autorización para investigar, las acciones suben. En este caso no es el caso porque ellos no están en bolsa, pero tienen formas de fondos de captación de fondos privados, de fondos diferentes, para que esta gente, pues con el proyecto de investigación en la mano, capturen más fondos, ¿no? Y esa es la esencia de esto, porque, repito, aquí no hay suficiente concentración de monazita y eso está en el mismo estudio que había en Matamulas. Siempre, por supuestísimo, no tenemos la información en relación con este territorio que es adyacente al anterior, pero claramente estamos hablando del mismo tipo de terreno, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya
suficiente concentración, nos viene a decir que este proyecto no es rentable. Esa es mi hipótesis. A priori no lo sería. ¿Alguna aportación por aquí? Sí, yo quiero ponerme un poco demagógico y antidemagógico al respecto. Vamos a ver, en la medida en que haya el más mínimo riesgo de afectación del parque arqueológico, se acabó el asunto. No y punto, y se acabó, y ya está. Por otro lado, en cuanto se habla, vamos, se ha estado hablando aquí en términos bastante burocráticos, europeos, tal y cual, yo pediría en todo caso a quien tenga las últimas palabras en decidir sobre esto, que tenga en cuenta, sin demagogia, ahora en serio, sin demagogia, sin populismo, informando, explicando los proyectos, etcétera, etcétera, que no se deje de tener en cuenta a la gente, porque si esto va a ser sencilla, la gente que puede resultar afectada en todos los sentidos, en el sentido positivo, en el sentido negativo. Porque si esto va a ser una cuestión simplemente burocrática, de ver cómo justificamos lo que dice Elena, un chiringuito, un paripé, llegamos, hacemos 4 chorraditas y ya está, le damos la pasta que ya solucionado. Pues entonces, de ninguna de las maneras. Y después hay otra cuestión, respondiendo de una manera bastante rotunda, o intentaré ser rotundo a Fernando, el avance tecnológico. A mí hay montones de supuestos avances tecnológicos en los últimos 20, 30 años, incluso 10, y previstos en los próximos 20, 30 años, que no me gustan, digamos, estéticamente, moralmente y filosóficamente, si queremos. Pero como te pongas al margen del avance tecnológico, te pones al margen de la historia. Es decir, antes o después vamos a tener que aceptar determinadas cuestiones, pero no cabe duda de que hay que llevar a cabo una calibración entre lo ecológico, en el sentido potente y fuerte de la palabra. Recordemos, ecología es, digamos, la ciencia del hogar. La ciencia del lugar en donde vivimos los seres humanos, ¿no? Y el resto de los animales y todo esto. Y claro, cualquier puesta en riesgo seria del lugar en donde vivimos, es decir, cosas como las que dice Elena, y si el viento viene mal dado y nos trae para zonas en donde pues hay mucha actividad humana, vida humana, etcétera, etcétera, nos trae alguna forma de contaminación, no digamos ya materiales radiactivos y cosas por el estilo. Quiero decir que todo esto, yo insisto, no hay que dejar a la gente a un lado me refiero, al margen, sin demagogia y sin populismos. Esto está claro, porque claro, es muy fácil de solucionar también desde ciertos puntos de vista, es muy sencillo. ¿No lo queréis? Pues nos quedamos sin 200 puestos de trabajo, allá vosotros. Pero si ese tampoco es un buen argumento, no es un argumento perfectamente definitivo, por lo que decía hace un rato, 100, 200 puestos de trabajo durante 2 años y miseria para 500, vale. A escoger. Gregorio, ¿algún punto de vista más por zanjar el asunto y cambiamos de tema? Pues como empezábamos al principio, es un trámite administrativo, si quiere, hay que estar ahí. Yo creo que cuanto más alegaciones haya, mejor, o sea, y alegaciones en las que pongan el énfasis en esas cosas que nosotros queremos conservar y tal. Es decir, la ley, si permite que se hagan esas calicatas, se permitirán, pero teniendo en cuenta que porque tú hagas esas calicatas no perjudique lo que ya tenemos, cómo lo tenemos y lo que tenemos que prever. ¿Habéis preguntado a los ayuntamientos de Santa Cruz de Mudela y de Torrenueva cuál es su punto de vista? Yo no he tenido ningún contacto ni se han dirigido a mí los Yo ayuntamientos. Sí. ¿Y qué te han dicho? Bueno, pues Joaquín Doctor de Santa Cruz no parecía tener información del proyecto, luego le sonaba algo, entonces hemos quedado que nos reuniremos. Sí que es verdad que, como siempre, pusieron el proyecto en consulta pública justo antes de Navidades. Lo suelen poner el 1 de agosto, cuando la gente se va a vacaciones. Cuando y nadie va a consultar públicamente nada. O cuando, claro, entonces claro, las administraciones pues han estado como han estado. Pero bueno, tenemos, para que lo sepa la gente, hasta más o menos el 5 de octubre. Pero recordemos que después vamos a tener otra consulta pública. febrero. Perdón, de febrero. De octubre. No. Pero vamos a tener después otra consulta pública. O sea, y el alcalde de Torrenueva lo que dice que bueno, que viene de Europa, que va a ser muy difícil parar esto. Bueno, vale, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero tenemos derecho a resistir esto legítimamente, ¿no? Pero os quiero dar, o sea, eso está claro, o sea, pero os quiero dar 2 datos solamente. Aparte del reciclaje está el decrecimiento, el cual no queremos oír hablar, pero de alguna manera tenemos que decrecer. Y la razón por la cual tenemos que decrecer, porque ya está establecido con muchísimos estudios que aunque pongamos la tierra patas arriba, no va a haber suficientes materiales, porque son súper finitos, para abastecer la carga de energía que tenemos. Entonces, la única solución es
de crecer. Y de crecer significa pues utilizar menos y muchísimo Una más. desescalada tecnológica. Pero, Escala Elena, tecnológica. volvemos a tener un problema grande. Es decir, como concepto, si la población mundial vamos a tratar también de sujetar, es decir, si hace 200 años éramos 5.000 millones y ahora somos 9.000 millones, aunque no crezcamos, evidentemente vamos a tener muchas más necesidades. 5.000 millones éramos en los 60. Es decir, pues, pero tengo que decir, más deprisa. Es decir, vamos a tener muchas más necesidades, aunque no ampliemos, pero las necesidades van a ser infinitamente mayores, simplemente por el crecimiento propio de la población. La cuestión es decir, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Porque yo ya voy pintando canas, ya tengo años, y el petróleo se estaba terminando hace no sé cuántos años. Y todavía seguimos teniendo petróleo. Y todavía se siguen descubriendo nuevos pozos petrolíferos y con una cantidad de producción tremenda. Pero son finitos. Evidentemente, pero finitos eran en el 70, que era cuando se empezaba a terminar. Hay una producción Sí, pero tremenda. Y si el decrecimiento consiste en que los más pobres, los pasen trabajadores, todavía peor, los, claro, es que los estamos... del salario mínimo Claro, no puedan ir a ver claro, Madrid, por ejemplo, es que porque estamos... no pueden ir con su y luego coche entramos en una utilitario. contraproducción, y con esto remato. Estamos siempre mi parte, también en... Y entramos en una contraproducción. Si queremos quitar las materias fósiles porque contaminan mucho, pero necesitamos masa monacita para hacer imanes, para hacer coches eléctricos, estamos haciendo un pan como dos tortas. A mi entender, ¿eh? A mi entender. Yo no sé eso cómo se puede explicar. La verdad es que no lo sé cómo se puede explicar. No podemos seguir con este tema, pero la realidad es que para extraer esos materiales se necesita tanta energía, porque hay tan poquísima concentración y está tan lejos, incluido el petróleo, que no es verdad que hay muchos yacimientos a tutiplén, que la cantidad de energía que se utiliza y luego cómo se va a aprovechar eso no sale en las Por favor, entonces, Fernando, no, pero es como... que si no nos cargamos por Vale, favor. vale, pero simplemente como... Concluye Elena y bien, nos van a ustedes a escuchar hablar de tierras raras unas pocas veces en esta tertulia y en nuestros servicios informativos, porque van a estar muy presentes, ya les avanzo, en la agenda informativa de este 2024, pero en no menos está en la agenda informativa tanto de Valdepeñas como a nivel general el uso de las mascarillas como uno de los temas capitales como los que se ha iniciado este 2024 en nuestro país. Ha vivido un pico, bueno, en nuestro país, en nuestra población, en nuestra comunidad autónoma, ha habido un pico de muchos miles de afectados y de consultas en las urgencias hospitalarias y de los centros de salud, donde hay problemas respiratorios, como todos los meses de enero de toda la vida, causados por la gripe y ahora también por el COVID, hasta el punto de que, como todos ustedes saben, en el momento que se estrena esta tertulia, pues ya es obligatorio el uso de las mascarillas en los centros sanitarios. Vamos a escuchar un extracto de unas declaraciones realizadas por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que en tiempo fue director del Hospital de Valdepeñas, y algunos puntos de vista captados por nuestros compañeros de informativos en las calles de Valdepeñas. En primer lugar, quiero decir que Castilla-La Mancha ha vivido durante esta etapa navideña un pico de asistencia que fue el día 26 de diciembre, con 4.000 atenciones en los centros hospitalarios, y a partir de ahí ha ido disminuyendo y creemos que en este momento nos encontramos en la meseta de las infecciones respiratorias de este año en etapa invernal. Están desplegados todos los planes de contingencia y estamos trabajando de manera normalizada en los centros sanitarios sin, en la fecha de hoy, lunes, tener que haber suspendido ninguna intervención quirúrgica. Por lo tanto, Castilla-La Mancha propone reunión de la ponencia de alertas y de la Comisión de Salud Pública y que las mascarillas no sean de uso obligatorio, sino que sean de recomendación, apelando a la responsabilidad de la población y apelando también a la educación para la salud, que nos ha ido bien durante todos los años que hemos tenido estas etapas de gripe y de otras infecciones respiratorias. Hay que comprender de que hemos entrado, parece ser, en una nueva fase, no solamente por lo del virus, sino también por lo del mucha gente constipada y unos constipados tremendos. Me parece muy bien de que hayan tomado esta medida en prevención, no solamente a los mayores ya, sino a todo el mundo, para evitar que pueda ocurrir otra nueva epidemia. Yo desde que dejaron las mascarillas, hoy porque no traigo el bolso, pero de siempre he llevado en el bolso mascarilla, le sigo llevando, porque digo, algún día pasa en un hospital y en un hospital es que bueno ponerse una mascarilla en un hospital, ¿me entiendes? Es bueno. O sea que yo no he dejado la mascarilla y sé que es bueno que se vuelvan a poner las mascarillas. A mí me parece muy bien porque hay tanto gente con la gripe, infectados, y es una solución muy buena. Yo lo veo bien, que en la situación que tenemos esto no va a parar.
No es lo mismo que antes, pero en los sitios específicos que hay más peligro, más contagio y de más aglomeración de gente, lo veo muy bien, yo lo veo perfecto durante un tiempo y bueno, hay que evitar lo posible. Va todo mezclado, gripe, COVID, lo importante es que no se colasen los hospitales y la mejor atención al paciente es lo que importa. Mi opinión es que se quitó la mascarilla demasiado pronto en los sitios más concluyentes, o sea, el hospital, los sitios donde hay más gente, o sea, pues clínicas, todo lo que es sanidad. Y hay que preguntar a la mesa, uso de mascarillas, ¿recomendación o obligación? ¿Quién saca de banda? Si quieres salgo yo. Para mí, recomendación. Voy a poner un ejemplo. Yo fui el otro día, el 2 de enero concretamente, a sacarme sangre. Y había gente con mascarilla y gente sin mascarilla. Es decir, yo creo que hay que apelar un poco a la conciencia. Si alguien iba un poco acatarrado, se sentía pues lógico que llevase. Ahora bien, yo también haría un cierto matiz. En algunos centros, sobre todo yo entiendo que en los hospitales, yo sí que haría más hincapié de que la gente sí utilizase mascarilla. Porque vamos a un centro sanitario, bueno, pues con cierto foco puede haber de infección y ahí habría que ser más cuidadosos. Pero en el resto yo entiendo que es recomendación. ¿Más voces? Sí, bueno, yo creo que apelando a la concienciación ciudadana, a la educación ciudadana, lo que decía Fernando, yo también he pasado por el centro de salud durante el mes de diciembre y conforme iba avanzando el mes, cada vez veías a más gente con mascarilla. Pero no conocemos los datos o los podemos prever y yo puedo estar más concienciado, ir con mascarilla, pero quien ve los datos y quien ve esos picos, si considera, yo creo que en los centros de salud y hospitales sí debería ser obligatoria la mascarilla en los momentos en los que existan esos picos de contagio. Yo confío que la ministra de Sanidad sabe lo que está haciendo. De hecho, hubo dos autonomías que ya antes del gobierno, me parece que fue Valencia y Barcelona, Cataluña seguro, pero creo que Valencia también. Lo que me parece lamentable que se utilice cualquier tema para hacerlo de caballo de Troya de una batalla política, ¿no? Yo creo que la consejera de Sanidad debe tener suficiente información, como dice Gregorio, para saber que es necesario la mascarilla o no. Esa es mi opinión. Don Ángel. Yo creo que la mascarilla, como hacía el señor que acaba de salir aquí en las imágenes, la lleva en el bolsillo. Esto ya se dijo en su momento. A partir de ahora la gente vamos a tener mascarillas en casa porque en cualquier momento pues uno mismo se da cuenta de que tiene un catarro, una gripe o lo que sea, tiene que ir a no sé dónde. Yo, bueno, por ejemplo en el instituto pues estoy viendo desde hace tiempo ya, desde hace tiempo. O sea, sin solución de continuidad desde que nos la quitaron por el COVID hasta la actualidad. Yo no lo he utilizado nunca porque no me ha hecho falta, pero yo he visto compañeros y compañeras que en un momento determinado se dan cuenta de que tienen un catarrillo, no pueden dejar de ir a clase porque es una tontería, un catarrillo, lo que sea, y se ponen una mascarilla, y ya está. Pero sencillamente por aquella cosa de evitar contagiar. En cuanto a los centros sanitarios, pues hombre, si uno va a un centro sanitario a consulta con un médico, al hospital, a hacer una visita o lo que sea, y sabe que tiene la posibilidad de contagiar a los demás, pues lo sensato es que se ponga una mascarilla un ratito, media hora, lo que sea, lo que dura la consulta, lo que dura la visita, o lo que sea, después se la quita y ya está. Ahora, ponerla obligatorio, a este ritmo vamos a tener que andar todos con escafandra por ahí ya, sí. Porque es que... Una cuestión quiero introducir, porque es que es un término que me ha gustado mucho, muy García Paje. Aquí nunca, antes de la pandemia, hasta la pandemia, jamás vimos a nadie con gripe con mascarillas. Si acaso veíamos a alguien con mascarillas porque tenía alergia, pero jamás por las gripes. Y se ha acuñado, que nuestro gobierno autonómico es muy proclive a ello, a utilizar el siguiente, se ha dado luz al siguiente concepto. Estamos covidando la gripe, estamos recepcionando la oleada, la epidemia de gripe de todos los meses de enero, como eso, si fuese COVID. A ver, recuerda que eso hubo ya una táctica, Ángel, digamos, reivindica el copyright. Yo reivindico no es que lo reivindique yo es que recuerdo que aquí yo dije en un momento, porque se estaba hablando de la gripalización del COVID. Aquí lo que están haciendo es darle la vuelta en simétrico al asunto. Es decir, covidando, ¿por qué? Porque obviamente lo que le tiene gente ahora, lo que la gente le tiene miedo es al COVID.
La gripe es lo de toda la vida. Lo que le tiene miedo a la gente es a coger el COVID y morirse. Entonces cogemos y efectivamente covicizamos, o como lo queramos llamar, la gripe, pero al final el propio paje, el primer día, el día anterior al encierro, a que empieza el encierro, lo dijo: esto va a ser una gripe, esto es una gripecita, lo dijo él, ¿eh? O sea que cuidado. Yo creo que el año pasado ya, sin llegar al punto que hemos tenido estas navidades y tal, el año pasado ya veías a la gente. O sea, claro, es que la gente no ha dejado de quitarse, no se ha quitado las mascarillas cuando notaba que estaba, claro, o que tenía gripe, o que estaba mal, o tal. O sea, el año pasado veíamos. Si ahora se ve que esa medida, bueno, pues es una medida que es positiva, y ya digo, en los centros sanitarios, para evitar esa extensión, pues hay que ponerla a la entrada, salida, mientras estés en el centro. Yo no le veo tanto problema, de verdad, ¿eh? Lo único que creo que ahora, bueno, pues es cuando uno se sabe contagiante, vamos a decir así, o contagiable, pero sobre todo contagiante por sentido común y por responsabilidad, para no contagiar a una persona que está a lo mejor por allí, yo qué sé, en una cama o esperando por un pasillo, o lo que sea, pues claro, lo que sabemos con los propios trabajadores de los centros sanitarios, claro, es decir, lo que sabemos lo que supone colapsar en ese sentido. Sí, pero de todas formas, es que creo que estamos aquí mezclando mucho. Yo creo que aquí ya estamos haciendo todo virus, todo vírico y no todo vírico. Los catarros han existido desde, yo creo que desde que existe la población, y las gripes. Y hay mucho catarro, no tiene por qué ser vírico, o vírico, pero catarro sin más allá. Y ya todo pues lo vamos confundiendo, ya todo lo vamos ampliando. En Castilla-La Mancha hemos sido el top de contagios, según 1700 y pico, y no se recomendaba ni siquiera para centros hospitalarios. Y había técnicos que eran los que lanzaban el tema. Una nota mínima. Sí. Yo estaba en Santiago de Compostela, en Galicia, y oía las noticias. El lugar donde más, en Castilla-La Mancha. No voy, ya me quedo aquí. No, es decir, bueno, que yo creo que todos los años había un pico. También estamos pasando otro tema. Cuanto más mascarilla, menos nos contagiamos, evidentemente, pero menos resistentes nos vamos haciendo. Eso también hay que hacerlo. Y eso trae como contraposición de que nos tenemos que vacunar más. Y la gente está bastante harta de vacunas, ¿eh? Bastante harta de vacunas. Y de hecho, como nos obligaron prácticamente a vacunarnos el COVID, ha decrecido la vacunación de gripe normal, porque no tenemos los índices de vacunación normal, porque hemos incidido mucho en las vacunaciones de COVID. Es decir, que yo creo que a la población, creo que tenemos que tener cierta educación sanitaria en este sentido, creo que tenemos que ir avanzando, pero si vamos metiendo, bajo mi punto de vista, obligaciones sobre obligaciones y obligaciones, creo que la gente lo vamos a entender también, mal. Si yo entiendo lo de las obligaciones sobre obligaciones, y entiendo de que nos podamos poner en contra, pero también estamos de verdad en unos años para acá en que cualquier medida que se plantea desde el gobierno es una obligación, es el caos, es el fin del mundo. ¿Es una obligación? Sí, pero que te quiero decir... Y recuerdo que las obligaciones las perdió el gobierno. No, pero que te quiero decir... Recordaros que el Supremo, cuando el COVID y todo aquello, no, en fin... Pues... Pero lo que quiero decir es que cualquier cosita ya es... el hecatombe, es el país se va al carajo y tal. O sea, pero bueno, Gregorio, pues, vamos a ver, si una no estamos hablando de eso. En la que te planteé que la mascarilla sea obligatoria en los centros hospitalarios, pues no creo que sea el fin del mundo. ¿Tiene más razón la ministra que la consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha? Pues no lo sé si tiene más pues razón. Ya está. Yo Son dos oposiciones totalmente opuestas. Ya está, como por un ejemplo. Sí, pero que te quiero decir que de eso creamos ya el todo. O sea, que es que estamos convirtiendo esas afirmaciones ya en el todo. O sea, de verdad. Yo siempre lo digo. Ángel, y se lo digo, te prevengo, epílogo. Sí. Directamente. Yo se lo digo siempre a mis alumnos. Responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Bien, Elena. Vamos a ver, como dice Gregorio, aquí opinamos de todo, sabemos más que nadie, que el ministro, que la ministra y que todo el mundo. A ver, hay que tener una responsabilidad. Ahora mismo hay gripe B, que no son catarros, son gripes. Yo tengo amigos que han acabado en neumonía estas vacaciones. Son gripes súper largas, yo acabo de pasar una de 4 semanas, no son como antes, por la razón que sea, por lo que haya mutado, porque a mí me parece lógico y normal que una ministra tome una decisión de ese tipo, porque evidentemente para no colapsar los hospitales. Bien, pues recta final y pasamos al epílogo del profesor Rivas Lado. Bien, sí. Bueno, pues no sé, como traía un texto, porque como teníamos previsto hablar de otras cosas, pero... sí, pero como siempre pues se queda fuera de juego. No, fuera de juego jamás. No. Fuera de juego nunca. Dicho sea de paso, se han quedado cosas en el tintero, pero dicho sea de paso, dicho sea de paso, fuera de juego, que la tierra le sea leve a Franz Beckenbauer,
el gran hombre, el gran futbolista, bueno, que se ha muerto anteayer, una cosa así, Franz Beckenbauer. El alemán, Franz Beckenbauer. Efectivamente. Años 70. Efectivamente. Bueno, pues no es quedarse, nunca se queda uno fuera de juego leyendo a Erich Fromm, El miedo a la libertad. Es un libro que yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, era libro de lectura obligatoria, lo de todo el mundo, después pasó por un periodo entre paréntesis, porque parece como que la gente decía, son 4 ingenuidades. El miedo a la libertad, Erich Fromm. Dice en un momento determinado, con relación a, bueno, habla de la época del periodo entre guerras, entre 2 guerras mundiales, y dice: en los años que han transcurrido desde entonces, el error de estos argumentos se ha vuelto evidente. Hemos debido reconocer que millones de personas en Alemania estaban tan ansiosas de entregar su libertad como sus padres lo estuvieron de combatir por ella, que en lugar de desear la libertad buscaban caminos para rehuirla, que otros millones de individuos permanecían indiferentes y no creían que valiera la pena luchar o morir en su defensa. También reconocemos que la crisis de la democracia no es un problema peculiar de Italia o Alemania, sino que se plantea en todo Estado moderno. Bien poco interesan los símbolos bajo los cuales se cobijan los enemigos de la libertad humana. Ella no está menos amenazada si se la ataca en nombre del antifascismo o en el del fascismo más descarado. Esta verdad ha sido formulada con tanta eficacia por John Dewey que quiero expresarla con sus mismas palabras. La amenaza más seria para nuestra democracia, afirma, no es la existencia de los estados totalitarios extranjeros, es la existencia en nuestras propias actitudes personales y en nuestras propias instituciones de aquellos mismos factores que en esos países han otorgado la victoria a la autoridad exterior y estructurado la disciplina, la uniformidad y la dependencia respecto de el líder. Por lo tanto, el campo de batalla está también aquí, en nosotros mismos y en nuestras instituciones. Erich Fromm citando a John Dewey, que fue traducido al español, por cierto, por Lorenzo Luzuriaga, lo único que hizo bien, posiblemente. Nada que añadir, nada que añadir. Despedimos a Gregorio Sánchez. Si te escuchan en la UNED, de verdad, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Aprovecha en el instante final para meter rascar bola. Gregorio Sánchez de Llévenes, teniente de alcalde de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas. Gracias por aceptar nuestra invitación y la esperamos en esta mesa muchas más veces. Elena Solís, abogada ambientalista, miembro activista de Ecologistas en Acción. Muchas gracias de nuevo por tu presencia. Gracias. Fernando Prieto, Ángel Rivas, están ustedes en vuestra casa y a ustedes les emplazamos Perdón a la UNED, por favor, que me perdonen, que tengo que cruzar ahora por ahí. Cada vez es más difícil. Sí. Dentro de una semana les emplazamos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.